voy a hacer una oración para empezar después ya con el estudio con Luis que nos va a compartir el día de hoy. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, que tenemos la libertad de poder leer tu palabra, que leer la Biblia, de tener acceso a ella, que no hay en este momento pues un impedimento, al menos no hay una persecución por parte de este país para prohibir tu Biblia, tu palabra, como ha sido en otros tiempos y como es en estos momentos en otros países. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener esto accesible y también de poder estar aquí reunidos, también aunque sea a la distancia, que podamos aprender de tu palabra hoy. Te pido que bendigas a Luis y que le des gracia para que tú seas el que hables a través de él, a través de las palabras que nos va a compartir y que nosotros pues tengamos un corazón abierto, un corazón dispuesto a aprender de ti y de ser transformados a través de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que haces, por lo que nos das. Te pido por los que están conectados y los que se van a conectar y los que están aquí presentes. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues entonces los dejamos con Luis González y al rato continuamos para ver si hay algún comentario. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes esta noche. Hoy vamos a estar leyendo el pasaje de Mateo capítulo 23, de los versículos 34 al 39. Y el título de este estudio de esta noche es Juicio y endecha de Israel. Eh, la endecha se puede considerar como algo trágico o como algo lamentable que le sucede a Israel. Y bueno, juicio, obviamente todos sabemos lo que implica un juicio, es una penalización o una retribución eh, correspondiente a un crimen que se haya cometido o algo malo que se haya hecho, ¿no? Eso es cuando decimos en la Biblia que vino juicio sobre ellos. Obviamente estamos hablando de justo juicio por parte de Dios. Entonces es el juicio y la endecha de Israel. Obviamente estamos hablando de una perspectiva donde Israel no está muy bien parado. Coco no está muy bien parado como nación, tampoco como gente que esperaban al Mesías. ¿Por qué? Porque después de tantos siglos de estar esperando al Mesías, cuando el Mesías finalmente llegó, lejos estuvieron los hombres de Israel de recibirlo, sino que por lo contrario lo rechazaron y finalmente lo crucificaron. Jesús anunció como resultado de su endurecimiento, un juicio contra ellos. Pero vamos a leer primero que nada el pasaje completo y vamos a ver qué podemos aprender de este pasaje esta noche. Entonces, si me pueden acompañar a el libro de Mateo, al capítulo 23 y empezamos en el versículo 34. Lo puedo leer yo de corrido y después continuamos con nuestro estudio. Entonces vamos a empezar en el versículo 34, donde dice lo siguiente. Mateo 23, versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos en este pasaje unas cosas muy importantes, principalmente lo que ya mencionaba, de que Jesús anuncia aquí juicio contra ellos. Eso lo vemos específicamente en el versículo 32, donde dice, vosotros también llenad la avenida, ay, perdón, me moví, este, 23:32, donde dice, sí, mm, perdón, ¿por qué me estoy perdiendo? 23:34. Creo que anoté mal mi versículo. Creo que quise decir 34, donde dice, eh, Por tanto, No es 32, perdón, Cari, sí es 32. sí es el Vosotros también 32. de vuestros Vosotros padres. también llenad a las venidas de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Gracias, Cari. Es esa parte final que no estaba leyendo. Exactamente, entonces es esa condenación del infierno. Y luego, si nos vamos a Habacuc 2:16, vamos a ver algo parecido, donde dice lo siguiente. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. ¿No? Entonces estas son palabras muy fuertes de juicio que se están declarando en contra de Israel por haber desobedecido y haberse alejado de Dios. La Biblia enseña que el que rechaza a Dios será rechazado por Dios. Jesús mismo lo dice, que el que lo niegue a Él, Él también lo negará delante del Padre. Entonces está esta ley escrita en la Biblia, de que si nosotros rechazamos a Dios, eventualmente vendrá también un rechazo por parte de Dios hacia nosotros. Lo que es cierto es que Dios tiene muy larga paciencia y espera a que regresemos a Él, pero eventualmente esa paciencia sí se acabará y todo aquel que finalmente rechace a Dios, eventualmente será rechazado por Dios. Entonces vamos a la primera parte de nuestro estudio, el primer subtítulo, que se titula El juicio era consecuente. Yo cambié aquí la palabra inevitable por consecuente y me gustaría escuchar un poco de Carlos quizás al final del estudio. eh, la decisión de utilizar la palabra inevitable, creo que entiendo yo algo muy similar a lo que él ponía en el estudio que compartió, pero se me hizo un poco más fácil explicarlo con la palabra consecuente, así es que lo cambié y me gustaría mucho escuchar los comentarios de Carlos al final para yo también aprender un poquito de lo que él quiso decir con la palabra inevitable. Pero bueno, el juicio era consecuente y eso lo vamos a leer en los versículos 34 y 35, que van a ser, digamos, la evidencia de por qué el juicio es consecuente o como Carlos lo había puesto originalmente, inevitable. Entonces vámonos a Mateo 23, versículos 34 y 35, donde dice lo siguiente. Eh, Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Básicamente, el juicio era consecuente en este sentido, porque se iba a volver una obviedad que ellos eran culpables de los crímenes que estaban cometiendo.
cuando estaba leyendo este pasaje me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué sería inevitable o, o consecuente el juicio de Dios para con ellos? Y, y me acordé de algo que escuché alguna vez donde te ponían el ejemplo de que si, si un asesino matara, digamos, a una persona que fuera muy cercana a ti, digamos, a tu hermano o a tu pareja, a uno de tus hijos, y tú supieras que son culpables y después a esa persona se le llevara a juicio y el juez de pronto dijera, no te preocupes, eh, vas a quedar exonerado y no vas a pagar ningún, ningún pago por ese crimen que tú cometiste, nos quedaría una impresión de que el juez pues es un juez corrupto o injusto si simplemente decidiera dejarlo ir por ninguna razón. Entonces, ellos iban a demostrarnos solo que habían sido culpables en generaciones atrás, sino que lo seguían siendo en el día presente al matar en el día presente a los nuevos profetas, predicadores que venían. Y entonces, siendo ellos culpables y Dios un justo juez, el juicio era consecuente, o quizás como Carlos lo había dicho en su estudio, inevitable. La justicia de Dios cae sobre aquellos que son culpables. Eso es inevitable por la naturaleza de Dios, que es justo. Él no puede dejar que el pecado no sea castigado, quizás es una palabra correcta. Él no puede dejar que simplemente se resbale sin ningún tipo de pago. Y como ellos están rechazando al pago que se ofrecía de parte de Dios, que es Jesús, entonces ellos tendrían eventualmente, consecuentemente o quizás inevitablemente que ser recibidores de este juicio. Saulo de Tarso incluso es un claro ejemplo de la persecución que en efecto hubo hacia los cristianos. Saulo de Tarso, que eventualmente se llamó Pablo, fue de hecho un principal promotor. Vamos a ver Hechos 9:12, donde vemos un claro ejemplo de esto. Hechos 9:12 dice lo siguiente. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Entonces se sabía, se conocía que Pablo era un perseguidor de los cristianos, de aquellos que confesaban el nombre de Jesús. Pablo, claro, siendo un hombre judío y parte del pueblo de Israel. Los mártires serían, a pesar de todo, ministros de salvación, pero también de juicio. Sabemos que los apóstoles y los primeros predicadores anunciaban el perdón de los pecados y que cualquiera que se arrepintiera podría venir de regreso al amor de Dios, pero también anunciaban el juicio venidero y decían que claramente que no hay salvación fuera de el sacrificio que Jesús hizo por todos en la cruz. Entonces, para resumir, lo que queremos decir con este punto es que como Dios es un justo juez, el pecado debe de ser condenado. Entonces, Dios proveyó un sustituto en Cristo para el pago de nuestros pecados. Pero si nosotros rechazamos ese sacrificio que Él ofrece y somos culpables, que lo somos, entonces el juicio es consecuente o inevitable. La segunda parte que tenemos que reconocer es la inminencia del juicio. El juicio no se tardó milenios en llegar,
sino que sucedió de inmediato, como lo dijo Jesús. Jesús predijo que así iba a ser. El juicio se cumplió en esa generación misma con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Vamos a ver qué dice Romanos 3:2. Romanos 3:2 dice lo siguiente. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la... Romanos 3:2. Me parece que esta puede ser otra de esas citas que anoté mal. Eh, pero bueno, de igual manera no me voy a perder mucho en buscarla, sino que sabemos que el juicio se cumplió en esa generación con la destrucción del templo y supongo que aquí la referencia era que no por ser judíos es que iban a ser la excepción. Ellos son el pueblo elegido de Dios, pero el juicio vino sobre ellos como Dios lo declaró si se alejaban de Dios. Como consecuencia, y esto lo sabemos también históricamente, el pueblo de Israel fue esparcido nuevamente por toda la tierra. La Biblia incluso enseña que mejor hubiera sido no haber nacido que rechazar a Jesús. Esto no lo dice específicamente del pueblo de Israel en general, pero sí lo dice en referencia a aquel que iba a traicionar a Jesús. Y aquí puse la cita eh, para que la revisemos. Entonces, si vamos a Mateo 26:24, Mateo 26:24 dice lo siguiente. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, parece ser que la Biblia nos enseña claramente que la peor decisión que podemos tomar es rechazar al Hijo de Dios, que es Jesús. Es la peor decisión que podemos tomar de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. Entonces, no tomemos esa decisión equivocada y consideremos seriamente si Jesús es el Salvador. Y si lo es, preguntémonos, ¿por qué habría yo de rechazarlo? Si Él me está ofreciendo una relación con Dios y el perdón de pecados y la salvación de mi alma. ¿Por qué rechazar a Jesús? La Biblia nos dice que es el peor error. Entonces, finalmente nos vemos a la tercera parte de este estudio, que es la endecha de Israel. Lo leemos en los versículos 37 al 39. Entonces, vamos para allá, Mateo 23, del 37 al 39, donde dice lo siguiente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces aquí Jesús está lamentándose, lamentándose por la situación de Israel. Quiero que vayamos rápidamente a Génesis, a que leamos un par de versículos que son importantes. Génesis 12, versículos 2 y 3 dicen lo siguiente: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias en la tierra. Esta es una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y como consecuencia de esa promesa, Israel fue siempre el pueblo con quien Dios mismo había hecho un pacto y una promesa especial. Eran su pueblo elegido, y lo son. Pero algo sucedió. Entonces, siempre que Israel desobedecía, venían consecuencias por esa desobediencia.
Y muchas de esas veces esas consecuencias vendían con duro sufrimiento. Pero a pesar de todo el sufrimiento, ahí seguían y siguen después de milenios. Jesús responde a ese sufrimiento de la siguiente manera. Lo primero que vemos es evidentemente profunda compasión. Vamos a leer otra vez esos versículos en Mateo 23, donde podemos observar esa compasión que Jesús tiene por la gente. Entonces, Mateo 23, los versículos 37 a 38, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces, está Jesús expresando realmente una tristeza, una empatía, yo creo que podemos ver claramente que hay una cierta emoción detrás de lo que está diciendo. No es simplemente una aseveración, sino un lamento. Está lamentándose Jesús, llorando incluso. Él ya había llorado antes en Jerusalén. Lo vamos a ver en Lucas 19. Lucas 19, versículos 41 al 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieseis a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Entonces, Jesús repetidamente mostró tristeza, compasión ante la situación de Israel, como Jeremías lo había hecho anteriormente. Vamos a Jeremías 13:17. Jeremías 13:17, donde dice lo siguiente: Mas si no oyereis esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. En esta compasión podemos observar el deseo intenso de que Israel abra los ojos y vuelva su mirada a Dios. Dios no es un Dios que está sentado en su trono, apartado, y que hace sus cosas y no se involucra en lo que nosotros hacemos, sino para venir a castigarnos cuando estamos haciendo mal. Por lo contrario, Dios es un Dios que anhela tener una relación con nosotros, busca tener una relación con nosotros y ha actuado una y otra vez a lo largo de la historia para volver eso una realidad, para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Y podemos ver parte de ese deseo profundo en el hecho de que expresa lamento profundo. Cuando nosotros, representados en este caso por el pueblo de Israel, decidimos hacer las cosas al revés y alejarnos de Dios. Dios quería lo mejor para su pueblo. Vamos a Oseas 11, versículos 8 al 9. Oseas 11, versículos 8 al 9, donde dice lo siguiente: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es evidente el anhelo que Dios tiene por Israel, en estos pasajes. Es un deseo profundo, pero no quisieron escuchar a pesar de todo. Hicieron el mal y el juicio tarde que temprano habría de venir. ¿Cómo puede Dios permitir que nosotros hagamos el mal una y otra y otra y otra vez y simplemente ignorarlo? El juicio habría de venir tarde o temprano. Vamos ahora a Oseas 13 para verlo. Oseas 13, versículos 6 al 8, donde dice lo siguiente: En sus pastos se saciaron
y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Entonces, vemos este cambio entre ese, o quizás no es tanto un cambio, sino sentimientos paralelos entre, es dos caras de la misma moneda, muy posiblemente, donde por un lado Dios tiene este anhelo profundo de que Israel y nosotros hagamos las cosas correctamente y que vivamos una vida digna de Dios, pero por otra parte está el justo juicio que se tiene que hacer cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando nosotros nos damos a nuestras propias maldades. Y por eso quiero remontarme nuevamente a ese ejemplo que di al principio de qué pensaríamos del profesionalismo o de la dignidad de un juez, incluso humano, si simplemente dejara que los criminales se salieran con la suya y que no ejecutara su autoridad como juez para traer juicio cuando un criminal hace algo incorrecto. Pensaríamos que es un juez corrupto, que es un juez inepto, que es un juez inadecuado para la posición que tiene. Dios no es nada de esto, sino todo lo contrario. Dios es un Dios perfecto y justo, moralmente perfecto. Entonces, Él tiene que traer juicio cuando nosotros nos entregamos a nuestras propias maldades. Pero detrás de eso hay un deseo, un anhelo profundo de que no tengamos nosotros que recibir el castigo por nuestros pecados si tan solo nos arrepentimos y volvemos nuestros ojos a Él para que Él provea el pago de nuestros pecados. Eh, Sucedió el juicio que vino al pueblo de Israel, sucedió primeramente o en algunas de las ocasiones por lo menos con la conquista de Asiria, luego por la conquista por Babilonia y el dolor fue grande. Vamos a Lamentaciones 2:11. Lamentaciones 2:11, para darnos una idea de esto. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Voy a leer un poquito más el que sigue, aunque no lo tengo aquí en mis notas porque nos da un poco más de idea de esto, ¿no? Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres, ¿no? Fue un sufrimiento profundo. Sucedió de nuevo con la ocupación romana y seguirá sucediendo si rechazan o si rechazamos, valdría la pena decir, a Dios. Yo creo que muchas de las cosas que estamos viendo el día de hoy en el mundo entero tienen mucho, mucho que ver con nosotros como individuos o como sociedades no queriendo seguir los estatutos de Dios. Y estamos viendo las consecuencias y los juicios que vienen eh, como un resultado de esa desobediencia y de apartarnos de sus leyes. Bueno, la segunda cosa que podemos ver, además de profunda compasión por parte de Jesús en este pasaje, eh, es que podemos aprender de la segura conversión. ¿Y qué queremos decir con eso? Bueno, primero vamos a leer el versículo 39. Entonces regresemos a Mateo 23 y vamos al versículo 39, donde dice lo siguiente. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces aquí
lo que se dice es muy importante si ponemos atención, porque no está diciendo que no lo volverán a ver. Qué bueno que no es eso lo que dice, porque hay esperanza. Lo que dice es, no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, que todavía hay esperanza, que el momento que Israel abra los ojos y diga y reconozca que Jesús es el Señor, Dios va a ser pronto para cumplir su promesa de salvar a su pueblo. Entonces, Él va a cumplirlo. Como Él dijo que así sería, así será. Hay esperanza, pero esa esperanza viene en conjunto con el reconocimiento de que el Mesías llamado Jesús es realmente el Rey y que ellos lo reconozcan. Eso es importantísimo, pero tarde o temprano va a suceder porque Dios así lo ha declarado. Dios no rompe sus promesas y tiene un pacto con Israel, así como lo tiene con todo creyente, que eso es muy importante. Filipenses 1:6 dice lo siguiente. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que Dios no nos va a dejar a medias, ni a nosotros ni a Israel, sino que el que empezó la obra, tanto con su pueblo como con nosotros como individuos, va a ser fiel para terminarla. Entonces nosotros vamos a presenciar algún día esa perfección que Dios nos ha prometido a través de Jesucristo. Y eso yo creo que son noticias muy buenas, a pesar del terror que puede causar el juicio que viene cuando valga la pena incluso decir que ese terror es bueno, porque si lo reconocemos, nos ayuda a acercarnos a Dios, dándonos cuenta de lo malo que es estar lejos de Él. Jesús asegura la restauración de Israel, como está escrito. Zacarías, vamos a Zacarías, para leerlo. Zacarías. Eh, al 10. Zacarías 12, 8 al 10, donde dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Israel, contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué impresionante, ¿no? Como dice sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es decir, Dios está aquí admitiendo desde Zacarías que Israel lo iba a traspasar. Israel se iba a tornar en contra de Dios. Y Dios, sabiendo esto de antemano, dice que va a extenderles espíritu de gracia y de oración. Es decir, perdón, perdón, Él va a extender su perdón y su gracia para acogerlos nuevamente. Él ya estaba consciente de cómo iban a suceder las cosas y aún así Él está prometiendo restaurarlos. También vamos a verlo en el capítulo 13, versículos 1 al 2. Capítulo 13, versículos 1 al 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos,
Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Es decir, va a restaurar las cosas completamente, no va a quedar rastro de lo malo, de lo que fue, sino que todo va a ser como siempre debió haber sido. Y finalmente vamos a leer 14, 3, 8 y 9. Zacarías 14, 3, 8 y 9, donde dice lo siguiente: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y luego el 8, que dice: Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Es decir, está hablando de los últimos días y de cómo llegarán a ser las cosas. Y aunque ellos en su momento quizás no lo entendieron, de eso es precisamente de lo que Dios estaba hablando, del final de la historia, que concluye con Jesús sentado en el trono, reconocido claramente por todos como Rey y Mesías, y de entre los que están ahí presentes, no solo estamos los que creemos en Jesús, los cristianos, sino también el pueblo de Israel arrepentido y ahora ya reconociendo a Jesús como su Mesías. Cayeron, cayeron, sí, pero solo temporalmente. Vamos a ver qué nos dice Romanos 11:11. Romanos 11:11 nos dice lo siguiente. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Es decir, que no tropezaron para caer de manera absoluta, en ninguna manera, dice. Y lo que esto implica es que se han de volver a levantar por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a leer también aquí mismo en Romanos, en el capítulo 12, algo más. Vamos a Romanos 12, de los versículos 23 a 26. Seguramente lo anoté mal porque no hay versículo 23 a 26. No sé qué pasó con mis notas de la semana anterior, pero bueno, entendemos el punto. Que la caída de Israel no es permanente, sino que Dios los va a levantar. ¿Por qué? No porque ellos sean especiales por algo particular, sino simple y sencillamente porque Dios los escogió como pueblo y porque Dios les prometió que así iba a ser. Y como Dios siempre cumple sus promesas, entonces podemos estar certeros de que así será. Lo bonito es que podemos tomar ese principio y aplicarlo a nuestras propias vidas y concluir diciendo que tú bien pudiste haber caído o haberte apartado de Dios, pero Dios es fiel, como leímos hace rato en Filipenses, a sus promesas y no te abandonará, sino que te restituirá. Es decir, que terminará la obra que empezó en ti. Vamos a leer para recalcar esto, Oseas 14, del 4 al 9. Oseas 14, del 4 al 9, donde dice lo siguiente: Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa?
porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Qué bonita imagen nos deja ese pasaje de Oseas de lo bonito que será estar reunidos con Dios y, y esa pregunta me encanta que se hace aquí, que dice, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde. Es decir, una vez que realmente entendamos lo que es estar en una relación con Dios, no vamos a tener ya ningún interés de volver a los ídolos, porque serán una cosa minúscula, minúscula, indeseable en comparación a lo que es en realidad, en práctica, tener una relación con Dios y estar en su presencia. Va a ser algo precioso, estar con Dios. Tarde o temprano habrá una última llamada para todos. Eso lo tenemos que tomar en consideración. Va a ser hermoso estar con Dios, pero tenemos que estar listos y haber respondido a la llamada. Si no has tomado la decisión de tener una relación con Dios, Dios te está llamando en este preciso instante, te está buscando, pero recordemos que todos tendremos una última llamada. Tarde o temprano va a llegar ese juicio, que ya sea se consuma en el sacrificio de Cristo o en nosotros. Tarde o temprano va a llegar ese juicio y tal vez un infinitésimo segundo antes o esta noche, no sabemos, pero tarde o temprano va a haber una última llamada y esta puede ser nuestra última llamada. Nada garantiza que estaremos aquí el día de mañana o que Jesús no regresará esta noche. No sabemos nunca cuándo puede ser la última llamada y Dios está extendiendo perdón para todos y quiere que volvamos a Él, a que tengamos una relación con Él y que podamos experimentar esa profundidad de gozo y paz que Él promete y que nos describe con ejemplos tan bonitos como que volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid, tantos y tantos y tantos ejemplos que nos da Dios de cómo va a ser estar en relación con Él. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué perder la oportunidad de tener una relación con Dios? ¿Qué podemos desear por encima de Él que no valga la pena eh, desechar? Yo creo que no hay nada en este mundo, no, estoy seguro de que no hay nada en este mundo que se compare con tener una relación con Dios. Entonces, es un estudio muy bonito donde vemos ese contraste, esas dos caras de la misma moneda, del juicio, pero también de la paciencia y de la lamentación y del deseo de Dios por estar con nosotros. Y me gusta esa imagen que salió muy espontánea de la moneda porque pues muy difícilmente dejas una moneda parada sobre su eje, sino que cae de un lado o de otro cuando la tiras a un volado. Y aunque esto obviamente no es un volado, lo que sí es cierto es que va a ser una u otra. Va a ser juicio o perdón. Y yo creo que todos queremos estar del lado del perdón. Así es que vamos a cerrar este estudio de esta noche con una pequeña oración y cualquier persona que esté escuchando, que sienta la inclinación de abrir su corazón y hablar con Dios y iniciar una relación con Él, acompáñenme también en esta oración y pídanle a Dios que entre en sus corazones. Dios, muchas gracias por este mensaje tan bonito, tan potente, tan contundente también. Es muy directo, es simplemente entender que habrá juicio porque lo merecemos, pero que también hay perdón porque tú eres bueno. Y nos dices que tú deseas, por tu parte, que todos elijamos el perdón. Señor, si hay alguien escuchando esta noche que reconoce
que es pecador y que ha cometido muchas faltas, pero que también tiene el deseo de cambiar y dar un giro completo a su vida y empezar a caminar contigo. Te pido, Señor, por favor, que toque su corazón y, y que Él abra la puerta, Él o ella abra la puerta y que tú entres y estés con Él y empiecen una relación íntima que tú inicias, pero que también tú terminas, que tú lo vas a llevar a, a la salvación y a la perfección y que un día estarán contigo reunidos en el cielo, en la nueva tierra, gozando, disfrutando, simplemente experimentando eso para lo que fuimos creados. Señor, voy a orar una oración que ellos pueden repetir en sus corazones si así lo desean, eh, que no es una fórmula, no es un hechizo mágico, es simplemente reconocer con cualquier tipo de palabras que a ellos les vengan naturalmente en la mente o repetir las que yo digo con sinceridad, pero simplemente reconocer la realidad de la situación. Entonces, te lo pedimos de la siguiente manera. Señor, muchas gracias por haber venido a este mundo en cuerpo, en carne, y haber muerto por mí personalmente en la cruz, a ti, todos los pecados que de otra forma me correspondía a mí pagar. Yo reconozco que soy culpable de muchísimas faltas, de muchísimos pecados que he cometido en mi vida y lo sé. Si miro hacia atrás o incluso el día de hoy puedo observar, puedo reconocer o recordar cosas que no debí de haber hecho, que yo sabía que no debía hacer y aún así las hice. Y si intento cambiar, Señor, no puedo. Está muy profundo en mi corazón el hacer el mal, pero me dice la palabra de Dios, me dice la Biblia, que con tu ayuda, con tu espíritu, con tu perdón y con tu gracia, yo puedo ser diferente, yo puedo caminar de forma distinta. Te pido, Señor, por favor, dos cosas. La primera, que perdones todos mis pecados, que me perdones con el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Y la segunda, Señor, te pido que me ayudes a enderezar mis pasos, que tu espíritu me tome, que entre en mi corazón, que tu espíritu me guíe y que tú, Señor, te vuelvas el Señor de mi vida, el que manda, el que me guía, que te vuelvas mi pastor. Señor, ayúdame a vivir una vida en relación contigo, una vida buena y digna de vivirse. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.